en Cuenca, una ciudad con mucha historia y arquitectura impresionante. También es conocida como Ciudad Colgada. Vamos a verla juntos. La capital manchega está situada entre dos ríos, Júcar y Huécar. Casas colgadas, el mayor atractivo que ver en Cuenca. Estas casas, construidas encima de la montaña, poseen unos balcones de madera que sobresalen de la roca, por lo que quedan literalmente colgadas. El puente de San Pablo fue construido en el siglo XVI para unir la ciudad con el monasterio de San Pablo, donde actualmente se encuentra el Parador Nacional. La Plaza Mayor es una agradable plaza en la que encontraréis unos cuantos bares y, por supuesto, majestuosa Catedral de Cuenca. Construida en el siglo XII, fue la primera catedral gótica de España. La catedral fue construida sobre la antigua mezquita árabe. Pese al protagonismo del rey Alfonso VIII en las calles y monumentos de la ciudad, la verdadera inspiradora y responsable de algunas de sus características iniciales, y principalmente de las de la propia catedral, era la reina Leonor de Plantagenet, que trajo consigo a artistas y arquitectos de vanguardia e introdujo el estilo gótico y el aire francés que caracterizaban las primeras fases de su construcción. El espectacular arco de Giamete en la entrada principal del claustro. Este arco es una de las obras cumbres del Renacimiento español y la que encumbró a su autor como una de las figuras claves de ese estilo en España. La Catedral de Cuenca está adscrita, además de a la Virgen, a un santo local, San Julián, segundo obispo de Cuenca y patrón de la ciudad. En el interior de la catedral destacan elementos como el magnífico coro, con sillería de estilo neoclásico, y su rejería, una de las mejor conservadas de arte religioso español, o como la sacristía mayor, con estilo isabelino, y cajonería de madera labrada, o la sala capitular, con su bello artesonado, o su curioso claustro, con vistas a la voz del río Huécar. La visita a la catedral se complementa perfectamente con la del Museo de Tesoro de la Catedral, un espacio diseñado por Gustave Tourneur en salas que aún conservan yeserías con esculturas cúficas que nos recuerdan las raíces árabes del templo. La Catedral de Cuenca tiene su colofón final si nos atrevemos a ascender el triforio de la misma, desde donde se puede apreciar todo el conjunto interior desde la magnificencia de las alturas, pero también nos permite observar la plaza mayor de la ciudad a nuestros pies y los paisajes naturales que la circulan y enmarcan su arquitectura. Cuenca es una ciudad pequeña, pero su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está llena de callecitas, rincones y miradores con mucho encanto. Rascacielos de Cuenca son edificios que dan a dos calles. De un lado tienen 3 o 4 pisos, pero por el otro lado llegan hasta 11 plantas. Es por ellos que fueron los edificios más altos de Europa en la Edad Media. No hay que perder las murallas y el castillo, que fue en su origen una fortaleza árabe, construida entre las hoces del río Júcar y Huécar. En la Plaza Mangana se encuentra la torre del mismo nombre. La Torre Mangana fue una torre defensiva construida en el siglo XVI que formaba parte de la antigua muralla. También Cuenca nos regala una experiencia única a descubrir el mundo de los dinosaurios. En la actualidad, el Museo de Paleontología cuenta con 5.000 metros cuadrados repartidos en 2 zonas, interior y exterior. La parte exterior se llama la Tierra de los Dinosaurios. Aquí podemos sentarnos en el banco más bonito del mundo y contemplar el paisaje. Los jardines de Mupa acogen recreaciones de dinosaurios, con caminador,
Pelecanimus, Abilisaurio, manada de Mantelisaurios, Titanosaurios y cocodrilos, todos ellos señalizados con atriles. Además, los pequeños, y adultos también, pueden disfrutar de un parque infantil. En la parte interior encontramos 3 plantas, paneles informativos y una aplicación a disposición del visitante para obtener información de los elementos del museo. Se puede realizar una visita por libre, existe una perfecta señalización. El recorrido comienza con los inicios de la vida de los homínidos, con espacios dedicados a los dinosaurios y los principales yacimientos en Castilla-La Mancha. Al comenzar la visita entramos en el Paleozoico, a continuación el Mesozoico, Cenozoico, Mioceno y Cuaternario. En la planta 1 hay que prestar especial atención al patrimonio paleontológico con dinosaurios presentes en los 2 yacimientos de Castilla-La Mancha, situados en Cuenca, Las Hoyas y Lo Hueco. Estos 2 lugares son reconocidos como parte de los yacimientos mesozoicos más relevantes de Europa. Una experiencia inolvidable para toda la familia.